estábamos hablando justamente acerca de el proceso electoral que comienza a tomar velocidad, ¿no? Eh, y en realidad hablamos también, un poco fuera de aire, de algunos planteos, artículos y entrevistas que vas dando vos, en donde lo que comentás es, bueno, la necesidad de poder como ir construyendo una nueva experiencia política, que los partidos y que los frentes puedan ir, sobre todo el nuestro, construyendo una nueva experiencia política con nuevos recursos. Y en relación con esto, vos mencionabas que te había parecido interesante la experiencia del partido Ciudad Futura en Rosario. Sí. Explique, yo lo que te propongo, por un lado, que nos cuentes un poquito cómo viste eso, cuáles son las cosas que te han resultado interesantes, como introducción para después seguir charlando sobre todas estas cuestiones acerca de la construcción de una nueva alternativa política y los nuevos instrumentos que estaría bueno que se pongan en marcha. Bueno, gracias por la invitación y gracias por leer atentamente estas intervenciones un poco dispersas que vengo haciendo, como una especie de, no sé, un intento de militancia frustrada que digamos, a la que no renuncio. Uh-huh. Sí, a comienzos del año estuve en un plenario del partido La Ciudad Futura, que nació en Rosario y hoy se expande a varios lugares de Santa Fe, y que nace como fusión de dos movimientos sociales que de alguna manera experimentan una cosa inédita, para mí muy interesante, que es que sin abandonar la dinámica territorial, reivindicativa y de memoria histórica del tipo de reivindicación con la que se formaron, asumen la dimensión de la lucha política e institucional al mismo tiempo. Y bueno, en una ciudad como Rosario, que a pesar de que se la nombra habitualmente como una ciudad excepcional por la presencia del narcotráfico, yo creo más bien que es uno de los espejos más desafiantes para que la Argentina se mire, ¿no? Dado que esto que se llama el narcotráfico no es más que una economía que de una u otra forma se nutre de componentes que están dispersos en todo el país, los conurbanos, la desindustrialización, la convivencia de una economía muy fructífera con una economía muy, muy retraída. Entonces, me pareció muy interesante. A eso se agrega que me enteré que yo, bueno, cuando estuve en Rosario ya se estaba discutiendo que en la ciudad de Rosario se está constituyendo un frente entre Ciudad Futura y el Frente de Todos, o el kirchnerismo. Van a hacer unas PASO y van a intentar confluir en una elección para intentar disputar la ciudad de Rosario, lo cual me parece una excelente noticia, sobre todo porque, tal y como escuché que lo planteaba la gente de la Ciudad Futura, ellos tienen mucha expectativa con discutir con el peronismo. Y a mí esa fórmula me parece muy oportuna. O sea, ¿cómo se discute con el peronismo? Es una discusión que no sabría ni cómo empezar a decir, porque no sé, empezaremos por tratar de determinar qué cosa es el peronismo y qué es lo que habría que discutir con algo llamado el peronismo. Seguramente es muy difícil decir dónde empieza a determinar el peronismo. Pero al mismo tiempo, los movimientos sociales que toman forma en el 2001, las formas de militancias que surgen del 2001, a mi modo de ver, tienen pendiente una discusión con el peronismo. Es una discusión muy rica, de muchos niveles, y me parece extraordinario que esa discusión se pudiera dar en una unidad de acción, ¿no?, contra las fuerzas políticas oligárquicas o neoliberales en cada uno de los lugares. Sí, una política. Porque justamente vos también planteabas, vos decís la discusión rica que pueden tener estas agrupaciones con el peronismo, yo diría también el peronismo con ellas, Claro. Está bueno, ¿no? Lo que pasa es que lo que el peronismo piensa de esas organizaciones se conoce mucho más que esas organizaciones piensan sobre el peronismo, pero lo podemos profundizar. Claro, tal cual. Y vos planteabas también la riqueza que te parece imprescindible, y yo coincido con esto, de poder tomar de los movimientos sociales en su práctica, del movimiento feminista, de todos estos nuevos movimientos
que salen con prácticas y con discursos que son novedosos con respecto a los que circulaban por la política tradicional y que me parece que forman parte de un ayornamiento imprescindible en este proceso de construir nuevas herramientas y nuevas alternativas políticas, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, a mí me parece que, vamos a decir, hay una serie de secuencias que obligatoriamente hay que introducir cuando uno quiere hacer estas discusiones, ¿no? Por ejemplo, cuando vos decís la política tradicional. Bueno, y la idea de tradicional ahí también, digamos, tradicional, habría que ver dónde situamos esa tradición, ¿no? Entonces, una posibilidad es, tendríamos muchas maneras de hacerlo. Yo propongo una primera, que es la que más útil me es a mí, que es pensar que entre el 83 y el 2001 asistimos a una primera presentación de lo que fue, vamos a decir, la democracia. Del 83, cuando se recuperan las elecciones, gobierno de Alfonsín, gobierno de Menem, Alianza 2001. A ese periodo Alejandro Horowitz lo llama democracia de la derrota, porque era una democracia determinada por el hecho de que no importa qué partido político votaras, y básicamente era una dinámica bipartidista, siempre se consolidaba un mismo programa de Estado, cuyos componentes centrales eran la impunidad de los genocidas de la última dictadura y una economía crecientemente neoliberal, privatizadora, etc. O sea, no es que vos pudieras votar a un partido político antiliberal o que se propusiese las banderas de derechos humanos, porque ninguno de esos partidos políticos satisfacía ese tipo de demandas. El 2001 es un gran cuestionamiento a ese periodo. De hecho, lo que nos encontramos es que la fracción política que mejor lee el 2001, la liderada por Néstor Kirchner, extrae a partir del 2003 un programa que se toma muy en serio el fin de la impunidad, ¿no?, consagrada por las leyes de obediencia debida y punto final, reabre a nivel estatal y a nivel de la justicia todo el proceso de los juicios y cambia profundamente el discurso político en torno a lo que era indiscutible: el ajuste, la privatización, la apertura de importaciones, la pérdida de derechos laborales. Entonces yo pienso que el 2001 es un punto de inflexión. Entonces quizás cuando hablemos de política estamos hablando de algo, de una temporalidad que surge en el 2001 para acá. No es un corte absoluto, no hay ningún corte absoluto, hay también líneas más largas que siguen funcionando, pero eso me parece que es una temporalidad que podríamos intentar asumir. Por lo tanto, el kirchnerismo, a mi modo de ver, es la tesis tradicional de la política argentina si la consideramos del 2003 para acá. Es muy innovador respecto al pasado, pero en los últimos 20 años el kirchnerismo le ha dado al peronismo una tesitura, digamos, ¿no?, una postura, una posición respecto de la cual, creo yo, parte del movimiento social necesita plantear una serie de discusiones. A ver. Digamos, voy a ir planteando algunas, pero ahora lo voy a hacer a título personal porque no quisiera hablar en nombre de nadie. Es decir, les digo esas discusiones. Una discusión muy importante para mí tiene que ver con la concepción del trabajo, con la expectativa del pleno empleo de calidad. Desde mi punto de vista, esa es una posición ingenua o imaginaria o reaccionaria. Hay que elegir, desde mi punto de vista. Cuando digo reaccionario no quiero decir que la idea de un pleno empleo de calidad no sea deseable. Digo que, dado que se demuestra imposible, sostener ese imaginario retarda otras discusiones muy urgentes y muy importantes sobre cómo gestionar eso que se suele llamar la fuerza de trabajo. En la medida en que no se permite crear otras imágenes interesantes, progresistas, democráticas y adecuadas a las cartografías actuales del desarrollo, entonces ahí yo me encuentro con que los movimientos sociales se están planteando de diversas maneras, pero están señalando que ahí hay un punto, y un problema. Otro problema es la convivencia con formas de monocultivo, de economías neoextractivas, de unas formas muy, a mi modo de ver, neocoloniales de imaginar la obtención de divisas por formas siempre muy subordinadas al mercado mundial. Que por supuesto en el discurso, por ejemplo, del último jueves, se denuncia que eso no se lo desea.
Pero si vemos estos 20 años, a mi modo de ver, se vive de eso, aunque se diga que no se lo desea. Y en la práctica del país gira en torno a ese modo de acumulación. Un tercer punto que propondría es lo siguiente. No hay, a mi modo de ver, diferencia significativa entre modo de acumulación económica y sistema de toma de decisiones. El modo vertical y encumbrado en que el kirchnerismo practica la toma de decisiones, para mí tiene como correlato la imposibilidad de movilizar actores hacia un nuevo tipo de acumulación de capital. Estas tres cosas, que son las primeras tres cosas que planteo, son lo suficientemente profundas y generales como para incluir ahí muchas otras que podría enumerar, pero me parece que si repasamos estas tres, tenemos mucho para discutir. Sí, tal cual, tal cual. Y aparte, el repasar estas tres y el poder, digamos, plantearlas como puntos de discusión, ya de por sí significaría para el kirchnerismo o para el frente que se arme, incluyendo el kirchnerismo, digamos, poder armar un discurso de campaña en este momento, pero un programa de acción en general, apartado del formato instalado por el liberalismo y por la derecha a través de los medios de comunicación, en los cuales estos temas que vos estás planteando quedan absolutamente ausentes, ¿sí? Sí, por supuesto, sí, por supuesto que eran bastante ausentes. Quizás yo podría agregar un cuarto punto de discusión con el kirchnerismo ahora, Gustavo, que lo planteas vos, me parece quizás sea más difícil, pero a partir de lo que pasó en las elecciones el domingo en España, creo que vale la pena volver a plantearlo, que es la hipótesis de que digamos así, el punto principal de fuerza política o de producción política del enemigo son los medios de comunicación. Yo también ahí creo que hay una discusión. Yo plantearía una discusión. Porque me parece bastante evidente que con esta estructura de medios, el kirchnerismo ha ganado muchas elecciones. Entonces, me parece como cuando lo escucho a Pablo Iglesias decir que las elecciones del domingo se perdieron por los medios de comunicación, pero sin embargo el fenómeno de Podemos crece con estos medios de comunicación. Entonces, ahí me parece que hay una insuficiencia de capacidad crítica cuando nos acordamos de la influencia política de los medios de comunicación solo cuando tenemos límites nuestros que no sabemos plantear. Y en cambio los ignoramos y estamos muy contentos de haberlos derrotado cuando hemos logrado dar pasos a pesar de ellos, ¿no? Entonces ahí me parece que nuestros límites y nuestras posibilidades tendrían que incluir una teoría un poco más compleja sobre el poder de los medios de comunicación. Y digamos, incluyendo esto, pero no solo esto, ¿cómo ves vos cuáles serían las estrategias coyunturales posibles para que el kirchnerismo y el peronismo puedan contrarrestar los efectos que la derecha va produciendo en la subjetividad de la población y a través de los cuales, explotando algunos puntos en común, como vos mencionás en algunos de los artículos, la fragilidad emocional, la fragilidad laboral, etcétera, ¿cómo se puede contrarrestar eso que la derecha maneja muy bien, ¿no? Y que el kirchnerismo, el peronismo parecen no encontrarle una vuelta? Sí. Empiezo por decir lo siguiente, ¿no? Todas las personas que nos gusta mucho discutir, leer, escribir, y nos gusta también mucho hacerlo observando el proceso político, tenemos irresuelto un tema. Nos creemos que porque pensamos mucho las cosas, tendríamos un saber político. Es decir, que seríamos mejores políticos que los que hacen política. Entonces, eso es incomprobable, porque la energía del político no se parece en nada a la nuestra. Yo no podría tener día y noche la obsesión por la operación, estar todo el tiempo viajando, viendo gente, teniendo en cuenta las 1000 cosas. Entonces, quiero partir del hecho de que todas las cosas que voy a decir parten de tener que admitir que yo no sería un buen político. Que tuve mi militancia muchos años y ya comprobé que no soy bueno como político práctico. Entonces, yo no sé
qué funcionaría y qué no funcionaría. Yo lo que puedo hacer es contarles a partir de mi experiencia alguna cosa que yo veo. Pero lo que veo, claramente me imagino que alguien como Cristina lo podía deshacer en 2 segundos, con un gesto, ni siquiera con palabras, ¿no? Haciendo que no en la cabeza, y yo diría, bueno, seguramente lo que dije está todo mal. Entonces, partiendo de esta situación de que estamos haciendo un ejercicio puramente intelectual, que es lo que yo hago hace unos años, entonces les planteo algunas cosas que para mí son importantes. Por ejemplo, en las elecciones de España este domingo, según he leído estos días, el gobierno de Sánchez, apoyado por Podemos, estaba respaldado por unos índices económicos, sociales, laborales, aparentemente positivos. O sea, desde mi punto de vista, muy distinto a lo que tenemos hoy en el gobierno de Alberto Fernández y del Frente de Todos, que a mí me parece que es un gobierno fracasado. Es un gobierno fracasado. Entonces, sin embargo, perdió. Entonces, lo leo Jorge Alemán, que dice, esto demuestra que no se puede suponer que la derecha gana porque el progresismo se equivoca. Ahí donde el progresismo no se equivoca y hace todo bien, igual la derecha gana. Entonces, tratando de ver qué atribuye, por ejemplo, Jorge Alemán la victoria el domingo de la derecha, él insiste mucho con que la derecha atacó a la izquierda vinculándola con la ETA, por el hecho de que Bildung, el partido, creo que se llama así, el partido vasco, digamos que va aliado con la coalición del socialismo, tenía en sus listas a personas que fueron de ETA. Entonces, bueno, las malas manchas de sangre, ¿no? Entonces, vamos a dar por bueno esa lectura de Jorge Alemán, que yo la matizaría, la discutiría por varios lugares, pero vamos a dar por bueno eso. Lo que él dice es, no hay partidos de derecha, hay una agenda de ultraderecha global en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, etc. ¿Cómo se podría traducir esto acá? Bueno, ayer circuló un video de Tata Joffre, que fue jefe de los servicios de inteligencia de la era Menem, describiendo la participación de la madre de Guado de Pedro y del padrastro de Guado de Pedro como miembros de la guerrilla, como personas que tuvieron enfrentamientos armados, etc., ¿no? Es decir, si siguiésemos la lectura de cómo la derecha, como agenda, podría atacar acá a un candidato eventual como de Guado, ya sabemos cosas que se podrían decir, ¿no? Lo podrían acusar de terrorista, lo podrían acusar de peores cosas. Bueno, sin embargo, eso no es tan fácil que en la Argentina ocurra, porque a diferencia de España, en Argentina tenemos algo que se llama el movimiento de derechos humanos, que ha tenido hasta acá una enorme capacidad de hacer lo siguiente, de leer toda esa dimensión fantasmática, imaginaria, ligada a la muerte, ligada a la amenaza, ligada al horror, señalando con mucha claridad quiénes fueron en la Argentina los asesinos. Bien, yo diría, eso es extraordinariamente importante, pero eso no es una táctica del Frente de Todos. Eso es una herencia histórica del movimiento popular argentino. Entonces, lo que yo creo es que la especialización de los políticos con agencias de consultoras, encuestas, sistemas de imágenes, nunca podrían resolver, como ocurrió en España, este problemita que efectivamente se puede resolver cuando uno acude a comprender cómo se dio la dinámica de luchas sociales y lucha de clases en la Argentina. Y entonces aparece la madre de Plaza de Mayo, que no son, evidentemente, una consultora a favor de una elección, ¿no? Y sin embargo ponen ahí una pared a esto que se llama la agenda de la ultraderecha, tan poderosa que pueden vencer a un gobierno que tiene los índices económicos absolutamente saludables. Entonces lo encontramos ahí. Cuando yo estuve, por ejemplo, en el plenario de la Ciudad Futura, ellos hablaban de los organismos de derechos humanos, hablaban del movimiento del 2001, de los movimientos sociales con presencia en los territorios. ¿Cómo hace un frente político que va a elecciones para conseguir inserción social militante en los territorios? ¿Cómo hace? No sé cómo hace. Eso no responde a una táctica electoral. Eso responde a una comprensión de la lucha política. Eso responde a una comprensión sobre lo fundamental que es la lucha en los territorios. Eso supondría que uno no tiene la idea de que la política se hace en redes o en medios de comunicación o en actos, ¿no? Sino que la lucha ideológica es también una lucha que se da en términos de la materialidad de las prácticas, en los sindicatos, en las fábricas, en los barrios, ¿no?
Y también hablaban de feminismo. Hay otro tema, ¿no?, que a mí me parece insuficiente, muy insuficientemente tratado por el Frente de Todos, ¿no? Porque el feminismo, digamos, es visto como si fuese algo así como un capricho de mujeres de clase media que quieren posicionarse mejor en la vida pública. Y es una forma de despreciar la riqueza de un movimiento que en sus zonas más sensibles ha llegado a plantear cosas muy importantes, por ejemplo, sobre cómo el endeudamiento hace parte de una economía doméstica sumergida, vinculada a los cuidados en los territorios, y cómo, investigando las formas de desendeudamiento, uno podría reacomodar la comprensión que se tiene de la reproducción social, la economía doméstica y el sistema de endeudamientos. Nada de todo eso se discute, nada de todo eso entra a la campaña, nada de todo eso es considerado fundamental. Entonces la pregunta es, ¿por qué son tan importantes los consultores? ¿Por qué se le da tanta importancia a las personas que hablan de imagen, etcétera, que le dicen a los candidatos que hablen de una manera o de otra? ¿Por qué aparecen las fotos con Barrio Nuevo? Y no aparece este saber que para este caso el Partido de la Ciudad Futura comentaba cuando estábamos ahí reunidos, que sirve ni más ni menos que para tener presencia en los barrios, intentar enfrentar el problema del narcotráfico, pensar qué pasa ahí con la policía y con las Fuerzas Armadas, pensar las economías sumergidas, toda una agenda popular que a mi modo de ver el Frente de Todos, tal y como está, no lo incluye. Este saber pone en tensión al sistema, digamos, es meterse efectivamente con el sistema. Vos sabés que antes de que empezáramos a conversar con vos, hablábamos con Gustavo, que habíamos estado escuchando a Elizabeth Gómez Alcorta, que se postula como candidata a la ciudad de Buenos Aires. Sí, y una de las cosas que planteaba era esto de qué pasaba con la narrativa respecto de las políticas públicas y lo que se había logrado, YPF, las AFJP y demás, pero no quedaba incluida en esa narrativa, en ese discurso, la cuestión de la interrupción voluntaria del aborto, el ESI, el programa de los 1000 días, digo, va en línea con esto que vos estabas planteando, ¿no? Como hay ciertas cosas que están, pero ahí, ¿no? Ahí. Yo creo que la diferencia es lo siguiente: el Frente de Todos está completamente seguro, orgulloso de los 12 años de Néstor y de Cristina. Bien, para mí eso es insuficiente. Esto es lo primero que quiero decir, es insuficiente. Y lo segundo que quería decir es que se espera de la técnica electoral un saber político que a mi modo de ver es completamente impotente, porque es muy interno al sistema que se dice querer cambiar, y se desprecia todos los elementos surgidos de la lucha social y política que están vivos bajo la forma de militancias, redes sociales, saberes populares. Se los desprecia y no se los eleva al nivel de la toma de decisión política, de la estructuración de narrativas, de la visibilización de estructuras, etc. Entonces, por supuesto, yo creo, Liliana, que vos das en el clavo. Es decir, existe la lectura en la conducción del Frente de Todos que no están dadas las condiciones para desafiar lo que llamaríamos las reglas del sistema. El problema que yo veo no es solamente que a mí sí me dan ganas de desafiar las reglas del sistema, no es solo eso, porque sería un problema de narcisismo personal que ya estoy muy acostumbrado, digamos, a guardármelo, ¿no? Pero hay un problema mucho más grave que ese. El tema es que nosotros no podemos plantear un solo problema importante de este país al interior de las reglas que nos ponen. Exacto. Sí, que es una forma irritante de sumisión del progresismo a las pautas de funcionamiento que establece la derecha y el neoliberalismo, ¿no? Esta imposibilidad de plantear alguna cuestión interesante que genere movilización, que genere crítica y que pueda generar algún tipo de movimiento, ¿no? Lo hemos visto con el tema de la deuda, ¿no? O sea, con el tema de la deuda externa. Sí, en el 19 se gana una elección. Yo me siento parte de esa victoria electoral, ¿no? Contra el macrismo, denunciando el endeudamiento,
y no más de 3 años después se lo convalida a ese endeudamiento y se asume que el programa de gobierno al que se va a acceder, que se va a llevar a las elecciones, va a tener que ser compatible con el pago de la deuda externa. Y entonces, ¿cómo hace uno entonces para pensar el cambio de acumulación, el cambio de relaciones entre capital y trabajo, etcétera, si la exigencia fundamental que va a organizar toda la racionalidad de la institucionalidad del próximo periodo tiene que ver con exportar la mayor cantidad de commodities para pagar la deuda externa? Pero no hubo una movilización en contra de eso. Más bien lo que hubo fue un presidente, digamos, que está ahí en función de que Cristina así lo dispuso, que explicó que era una muy buena noticia la convalidación de la deuda. Entonces, no me parece fácil desanudar esos nudos, digamos. Y las consecuencias que esto produce en la mayoría de la gente, de aquellos y aquellas que no convalidan todos estos movimientos y todas estas concesiones y sometimientos al sistema impuesto por el liberalismo y por la derecha, claro, pero que quedan como huérfanos, ¿no? Al no tener un gobierno o un frente que los cobije y que pueda ser capaz de sostener una resistencia y que sea capaz de sostener consignas por fuera de las aceptadas por el régimen que funciona en este momento, ¿no? Exactamente, con lo cual a mí me parece que estos días vamos a ver cómo se resuelve una encrucijada muy importante que yo me la plantearía de la siguiente manera. ¿Tendremos un candidato a presidente después de, digamos, de todas las combinaciones que haya que hacer, las fórmulas que haya que hacer, con o sin paso, etcétera, ¿no? ¿Tendremos un candidato a presidente que se lo coloca ahí con la misma lógica con que se lo colocó a Alberto Fernández? Es decir, para adaptarse, negociar, intentar ganar el centro político, intentar que la derecha no ocupe la presidencia y punto. Entonces, tal como dijiste vos, yo creo que una parte de quienes votamos en el 19 al Frente de Todos y hicimos algún tipo de activismo público para conseguir votos, nos vamos a ir. Uh-huh. Vamos a ir muy rápidamente de todo eso y vamos a empezar a hacer críticas públicas y vamos a, en fin, veremos qué hacemos, ¿no? O quizá no hacemos nada, pero evidentemente no somos ya parte de esa experiencia. La otra posibilidad, que se elija a un candidato que sea capaz de hacer la siguiente operación. Vótenme a mí, porque es muy importante que la derecha no gane, y al mismo tiempo construyan en otros niveles de las prácticas todos aquellos procesos de movilización que tenemos que ser capaces de tener para poder dar pasos adelante. Pero eso implicaría una modificación muy fuerte del tipo de liderazgo de Cristina Kirchner, que no sé si está dispuesto a hacer, porque supondría que conducir el proceso electoral no supone conducir todos los niveles de la movilización y la militancia política. Y yo no puedo ser parte de un frente político en ningún sentido que no movilice en función de los problemas que hemos dicho. No me parece aceptable. Sí puedo entender que hay que votar a un candidato X que claramente no participa de la derecha reaccionaria argentina, porque en el plano electoral se da esa disputa, a condición de que se habilite una enorme discusión en el ámbito de un nuevo frentismo, en donde la lucha social, sindical, reivindicativa, territorial, de derechos humanos, ideológica, se abra y no quede controlada por alguien, digamos, ahí que puede decir que sí, que no, y etcétera. Bueno, muy bien. Bueno, Diego, tenemos que ir cerrando esta entrevista. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste, las ideas y las cuestiones que quedaron dando vueltas para seguir pensándolas y probablemente, si vos nos lo permitís en algún otro momento, volvemos a juntarnos para poder seguir pensando a partir de las cosas que vos propongas, ¿sí? Bueno, como no, muchas gracias por la invitación. No, sí, yo dejaría acá sentado el compromiso para un replay. Muchas gracias. Un abrazo, Diego, muchas gracias. Bien, un abrazo.